Ok, buenos días a todos y todas a esta clase de botánica cotidiana. Daily Botany o Everyday Botany. No sé, ¿cómo sería? No, Everyday Botany. Algo así. Em, Hoy día vamos a la parte 2 de esta clase que es sobre plantas medicinales y drogas en el sentido porque muchos medicamentos también son drogas. O sea, ¿sí? En el sentido de las drogas como recreativas o ese tipo de drogas, ¿ya? La clase pasada vimos plantas como fuente de medicinas, o sea, vimos plantas que son medicinales, tanto las que son tradicionales como la menta, el, no sé, todo el matico, el sauce para la aspirina, etcétera, etcétera. Y como otras menos tradicionales, como algunos musgos, algunos helechos y otras cosas que les mostré de la flora chilena, plantas nativas que también tienen propiedades medicinales. ¿Ya? Hoy día entonces vamos a hablar un poquito sobre drogas y en este esquemita que sale aquí en la pizarra, pantalla, pizarra, yo soy tan viejo que cuando iba al colegio era con tiza, la pizarra. Bueno, las drogas se pueden clasificar en cuatro tipos, ¿ya? Ojo que no, las plantas, no todas estas tienen origen vegetal, sino que simplemente para entender los tipos, ¿ya? Las drogas estimulantes, ¿qué me puede dar un ejemplo sin leer, po? De una droga estimulante? Es decir, algo que provoque euforia, activación. La clásica droga, eh, Azúcar, ¿ah? azúcar, ¿no? Cocaína. La cocaína. Claro, el La azúcar, cafeína. la cafeína, perfecto. La cocaína, Éxtasis. el éxtasis, sí, también. La efedrina. La efedrina, ¿ya? La cocaína, una droga muy conocida por ser utilizada por... Rellena ahí el espacio. Ok. Eh, Ustedes saben. Entonces, y tenemos opuesto a las drogas estimulantes, tenemos las drogas que son depresoras. Un ejemplo de drogas depresoras, El Alcohol. alcohol. ya, ok. Pero de las drogas, sí, el alcohol, efectivamente. Otra, La morfina. la morfina, perfecto. Marihuana. Derivada de la morfina, la, Heroína. la heroína, la marihuana está como por aquí en esta esquina, así, ahí, como entre depresora y alucinógena, porque el THC en particular, en altas dosis puede ser alucinógena. Entonces tenemos estimulantes como la cocaína, depresoras como el opio o la heroína, alucinógena como que, La psilocibina. como la psilocibina, que esa proviene de un hongo, que son estos hongos mágicos así de los colores, toda esa onda, que son alucinógenas. Y por otro lado tenemos las antipsicóticas, que tienen un efecto opuesto a las alucinógenas, que de hecho estas antipsicóticas a veces se usan para tratar esquizofrenia y otras cosas. Y dentro de los antipsicóticos está, por ejemplo, algunos cannabinoides. O sea, el cannabidiol, por ejemplo, el cannabidiol, que no es lo mismo que el cannabinol. El cannabidiol es un compuesto que está en la marihuana y que tiene un efecto fisiológico opuesto al THC. O sea, yo podría tener THC para producir el efecto de la marihuana y el cannabinol hace lo contrario, inhibe el efecto del otro. ¿Ya? El cannabidiol. Y ahí hay otros, por ejemplo, algunos antipsicóticos que se dan, algunos de estos remedios con estrellita verde que se dan son antipsicóticos. ¿Ya? ¿Ok? Oye, digan algo, no sé, po. Sí. Clarito, Ok, no profe. voy a mezclarlas. Claro, así, aquí a la juguera, así, con todo, ¿cachai? No, po. Ya, entonces, eh, este es como un meme clásico, así como Heidi, así como, ¿por qué la luna? No sé, ¿por qué el árbol? No sé qué. Como Heidi en otra, así, en otra dimensión.
Bueno, una cosa que es súper, 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 súper importante clarificar, destacar, delimitar, es el uso tradicional de las drogas, ¿ya? El uso ritual de las drogas versus, o contrario a, el uso recreacional de las drogas, ¿ya? Muchas culturas de pueblos originarios en distintas partes del mundo, yo diría que prácticamente todas, tienen algún tipo de consumo de droga, de algún tipo, y usualmente de origen vegetal. Hay algunas que son de origen fúngico o de origen animal, pero una gran mayoría de origen vegetal, como por ejemplo el En tabaco, ayahuasca. claro, la ayahuasca o el tabaco en los aborígenes nativos de Norteamérica, ¿sí? Eh, en, en Centroamérica y Norteamérica, en la parte de México, el peyote, por ejemplo. Pero este consumo tradicional y ritual no tiene, sí, la salvia divina, no tiene nada que ver con el uso recreacional. La cultura occidental, es decir, nosotros, generalmente nuestra relación con este tipo de sustancias es más bien recreacional, ¿sí? Pero el uso ritual tiene otro sentido, tiene un sentido místico, trascendente, hay una preparación espiritual, una conexión con algún tipo de divinidad o fuerza o espíritu de naturaleza, generalmente es guiada por un chamán o persona que sabe, ¿ya? Entonces, este tipo hay que separarlo de otro tipo. Y la otra es que esto es un uso ancestral y tradicional, cultural, ¿ya? Entonces, tenemos occidentales derecho a llegar y decirle a alguna cultura de esta, oye, ¿sabes qué? No te fumís eso, no te tomís eso porque te hace mal. O porque no está penado por la ley. Sería literalmente lo mismo que llegar a los marcianos y te dijeran no puedes tomar café. El café es una droga. Tiene un alcaloide que produce un efecto en el sistema nervioso central. Es una droga. Just saying, just saying. Entonces, nadie tiene derecho a imponerle a otra cultura lo que debe o no debe hacer, excepto de que si hay transgresiones como a principios básicos, ¿cierto? Como humanos. Pero, entonces, es súper importante que entienda la diferencia entre el uso ritual y el uso recreacional. ¿Cuál es el uso recreacional? ¿Cachai? Ahí la fiesta electrónica, la mineral de 5 lucas, y qué sé yo. Eso es un uso recreacional. Y este uso tradicional, de nuevo, tiene que ver con una conexión con alguna divinidad o con una cosa espiritual, una cosa tradicional, etcétera, un rito, etcétera. ¿Ya? Una de las plantas más conocidas que tiene efectos psicoactivos, ¿ya? Las plantas que tienen este efecto psicoactivo se llaman enteógenas, las que son alucinógenas o psicodélicas, enteógenas, ¿ya? Y una de las más famosas es el peyote. El nombre científico es Lophophora williamsi y es una cactácea, es decir, es un cactus, ¿ya? Este es como el aspecto del cactus. Y contiene mescalina, que es uno de los alcaloides psicoactivos del peyote. Este peyote es tan importante para algunos nativos de Norteamérica que habían algunas tribus norteamericanas que viajaban meses desde lo que ahora es Estados Unidos hasta lo que ahora es México, solo los hombres, para ir a buscar peyote y después se devolvían. ¿Ya? Y el consumo estaba como regulado a cierto tipo de individuos que tenían la preparación como espiritual para conectar con eso. ¿Ya? Aquí está toda la onda no sé si han leído a Carlos Castaneda, La enseñanza de Don Juan, que es como una especie de narración etnobotánica por un antropólogo que va a vivir con un chamán y narra la historia como de la experiencia de este antropólogo occidental y con su relación con un chamán. Bueno, sí, yo leí ese y el otro, que hay otro después. Y, por supuesto, como olvidar el capítulo de Los Simpsons cuando se come ese ají así como extra fuerte y empieza como a pelar el cable, Homero. No sé si lo vieron. Otro
Otro psicoactivo, psicodélico conocido es el LSD, que se supone que viene del hongo del ergot, ¿ya? Que el ergot es un hongo que le sale el hongo del cornezuelo, se llama, algo así, que sale en el centeno, ¿ya? eh, Eurasia, y se creía que también estaba en las semillas de las hipomoea, que son estas plantitas que crecen en Valparaíso, en los cerros, súper comunes. Pero resulta que investigaciones más recientes se dieron cuenta que en realidad las semillas de estas no lo producen, sino que tienen un hongo endófito, o sea, es decir, esas semillas tienen un hongo que vive adentro, que es el que produce la sustancia. Por lo tanto, la dietilamida del ácido lisérgico o el ácido lisérgico, del cual se sintetiza la dietilamida del ácido lisérgico o LSD, solo proviene de hongos, no proviene de plantas. Esto lo cuento, o sea, no es de plantas, pero lo cuento para que sepan que cuando les dicen que esto también tiene, es sí, pero no. O sea, sí tiene, pero lo hace un hongo que vive adentro de esta planta. ¿Ya? Y obviamente, este otro hongo también es un hongo de una planta. ¿Ya? En fin. Y obviamente hoy día es sintético y se hacen estas como estampillas y produce un efecto alucinógeno. Y la ditilamida del ácido lisérgico se procesa en el hígado y se puede acumular también como en el tejido graso. Entonces hay gente que puede pegarse como alucinada, ¿no es cierto? De ver cosas, qué sé yo. También está muy influenciado por el estado anímico de la persona, pero también, dependiendo de la dosis, puede quedar acumulada en el tejido graso y después cuando ese tejido graso se quema, se ocupa, ¿ya? O sea, la gente puede ir manejando o ir en el metro y pegarse así como un bolón meses después, mucho tiempo después. ¿Ya? En general, este tipo de plantas no son peligrosas directamente con un consumo proporcional al peso, pero sí son peligrosas porque la gente puede como que estar viendo que está viviendo ahí con los My Little Pony, así en un arco iris caminando y lo atropella un auto. O sea, en ese sentido, obviamente es peligroso. El tabaco es una planta, ¿ya? Muy, muy, muy importante para muchas culturas de América y que por supuesto es de origen americano. En Norteamérica estaba toda esta onda de la pipa de la paz, y qué sé yo. Y el tabaco en altas dosis también produce efectos como, bueno, obviamente produce taquicardia, produce vasodilatación y puede llegar a producir ciertos efectos medio alucinógenos en altas dosis. O sea, obviamente nosotros ya como cultura occidental hemos creado cierta resistencia a esa cuestión, pero piensen que, por ejemplo, algunas culturas nativas de Norteamérica ponían como una choza y se ponían a fumar ahí adentro así, pero cuática. Entonces terminaban, pero... uh. También el tabaco tiene algunos usos rituales, por ejemplo, en la religión, podemos decir, de la santería, en la tradición de la santería. Se usa mucho el puro, que es básicamente hoja seca enrollada, fermentada y enrollada de tabaco. Y también algunas culturas de Centro y Sudamérica más tropicales usan el rape que contiene también tabaco molido y que se lo soplan y para adentro, ¿ya? Entonces, el tabaco es una droga que es importante. Obviamente, el alcaloide que está relacionado con el tabaco es la nicotina, que es adictiva. Y obviamente esto se quema, o sea, se consume así fumado. O también hay gente que lo masca. Y obviamente sabemos hoy día que fumar produce cáncer a la boca, a la lengua, al pulmón, etc. También, esto algunos lo sabrán, esta planta se llama amapola, y la amapola también la vimos cuando vimos plantas medicinales. La cápsula, el fruto, este es el fruto que se está formando, uno le hace unos tajos y sale este látex, esta savia lechosa, el látex. Se cosecha este látex y eso quemado es el opio. Y el opio, muy, muy importante en su momento en el mundo, habían fumaderos de opio. Inglaterra, que es un país imperialista que conquistó, o sea, conquistó a punta de fusiles, sable, la India, China, África, y en China, como eran tantos chinos, lo que hicieron fue introducir la adicción al opio.
¿ya? Y pusieron fumaderos de opio por todos lados y volvieron adictos a los chinos al opio. Y fomentaron, incentivaron la adicción al opio los ingleses para robarles las especias, el té y todo, cuánta cuestión había, ¿cierto? Así, eso es como una especie de guerra, digamos, química que hicieron, pero con adicción a la droga. Y el opio es un antidepresor y la gente como que súper relax, súper chill out, así. Y le decían que cabalgar el dragón cuando la gente se ponía a fumar opio, ¿ya? Y el opio, a partir del opio, se puede refinar, se puede hacer sintéticamente la heroína, que es una droga también que produce como activación de los centros del placer y como relajación, así, súper paz, pero es altamente adictiva y muy, muy, muy dañina a largo plazo. Ahí hay un montón de películas como Requiem para un sueño, Trainspotting, etcétera, que pueden ver así los efectos de la adicción a la heroína, que es súper, súper terrible. Y la morfina también es muy adictiva. La morfina, si bien es un anestésico súper bueno, usualmente la gente que la usa de manera permanente por dolor crónico, lo que sea, se vuelve adicta a los opiáceos y es súper adictiva también. ¿Ya? Ahí fíjense lo que se gasta solo en adictos a la morfina. ¿Ya? Y la marihuana o cannabis, ¿cierto? Viene de una planta que se llama cannabis sativa, que es una planta que es de origen asiático, se cultiva y se fuma de hace mucho, mucho tiempo y hay ciertas culturas que lo tienen como asociado también a su religión o a sus creencias, ¿no es cierto?, más también espirituales. Esta planta tiene una serie de compuestos y una cosa que siempre hay que destacar, que las plantas tienen estos compuestos producto de la presión de selección que ejercen los herbívoros generalmente, ya sea herbívoros como vacas, no sé qué sé yo, o herbívoros como insectos que comen plantas. Entonces, usualmente, no siempre, pero usualmente son compuestos de defensa contra herbívoros. ¿Ya? Entonces, no es que la planta así como que haya desarrollado para ser fumada, ni mucho menos, y las plantas no tienen la culpa, las plantas existen con humanos o sin humanos. Entonces, las plantas, ¿para dónde voy con esto? Es que las plantas no son buenas o malas. Es como decir que un pájaro es bueno o malo. O sea, el concepto no aplica, ¿cierto? Porque es un ente natural que no es ni bueno ni malo. Es nomás, ¿ya? Lo que uno podría decir que el uso podría ser bueno o malo si es que quisieras ponerle como, qué sé yo, ¿ya? En general, a diferencia, por ejemplo, de la morfina, la cocaína, la marihuana contiene tetrahidrocannabinol y en general los estudios muestran que a pesar de que sí tiene ciertos efectos negativos por el hecho de que se quema y los productos de la combustión igual tienen un efecto nocivo a largo plazo, no es, no tiene tantos efectos adversos, ¿ya? Como por ejemplo el tabaco. Sí, tiene muchos menos efectos adversos que el tabaco, pero sí hay muchos estudios que apoyan que el consumo temprano de marihuana en niños y adolescentes antes de los 20 años, antes de que termine de formarse toda la red de conexiones sinápticas, de disminuir la plasticidad sináptica, produce un retardo en el aprendizaje y produce un retardo cognitivo, produce daño cognitivo. ¿Ya? Las personas quedan con problemas de aprendizaje. Y a mí me consta. Yo hice clase cuando recién salí, estaba terrible pobre y estaba postulando a los doctorados y todo, de biología, y por mientras trabajé en un colegio, y era un colegio medio pituco ahí en La Reina, en Santiago, y habían en primero medio un curso que eran, ponte tú, que eran 20 algo, no sé, habían como tres cabros marihuaneros así mal en primero medio. Puede haber sido coincidencia, pero los tres tenían serios problemas de aprendizaje. Serio, 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 serio. Y eso no lo, o sea, es una observación, n igual 3, pero lo respaldan estudios científicos. El consumo de marihuana en niños muy chicos, hasta los 18, 20 años, depende del individuo, ¿cierto? Que se termina de formar toda la parte como del Brian ahí, no es recomendado porque produce
retraso en el aprendizaje. Y el consumo posterior, en general, no es muy dañino. ¿Ya? Acá, esto es otra cosa importante. O sea, no porque una cosa tenga algo que uno podría decir que es bueno o malo, significa que la planta en sí o los otros compuestos que sí. La marihuana se sabe que tiene un montón de propiedades medicinales, por ejemplo, como por tratamiento antiinflamatorio, de inductor del apetito. Y yo les decía que el cannabidiol es, de hecho, un compuesto que es antipsicótico y que produce efectos como inversos. Y hay un montón de cannabinoides, de compuestos que son analgésicos, antiinflamatorios, por ejemplo, para la gente que tiene artritis, estos aceites de cannabis, etcétera, son súper buenos. ¿Ya? Y esto no es una apología a la marihuana, ¿ya? No es una apología a la marihuana, es simplemente una reflexión de que lo que nosotros establecemos como bueno, malo, legal o no legal, etcétera, es una definición cultural totalmente arbitraria, ¿ya? Totalmente arbitraria. O sea, hace no tantos años uno podía comprar cocaína en la farmacia, ¿ya? Tenemos acá dos drogas legales, el tabaco, que estos son datos recientes porque lo googleé hace poco. Más de 7 millones de muertos por año relacionados con el consumo del tabaco. Este dato está antiguo, esto lo actualicé. Más de 7 millones de muertos al año a nivel mundial por fumar tabaco. El alcohol, 3 a 5 millones de muertos por año, de manera directa por ejemplo, cirrosis hepática, etcétera. Y eso que probablemente esto no considera los accidentes de tránsito, etcétera, relacionados directamente también con manejar curado, ¿ya? Y por otro lado, directamente relacionado con el consumo de marihuana, no hay muestras registradas, ¿ya? Y eso es solo para ilustrar que, o sea, yo por supuesto no recomendaría a nadie manejar maquinaria pesada y fumar marihuana o manejar o hacer, qué sé yo, una cirugía de corazón volado, digamos. ¿Cachai? Pero nosotros como sociedad definimos que esto sí y esto no. ¿Ya? Y es totalmente arbitrario. No sé si está bien o mal porque no, es una definición de consenso. Eso es todo. ¿Ya? Em, Solo para que reflexionen eso. Como que lo que es legal o no legal o bueno o malo se determina culturalmente, cambia con el tiempo, cambia históricamente, cambia de acuerdo al lugar del mundo donde estés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, imagínense que en Estados Unidos hay estados donde donde es legal y estados donde es ilegal, en el mismo país. ¿Ya? Hay. Bueno, la cocaína se obtiene de esta plantita, Erythrocynum coca, que es una planta americana, que está en la parte alta de los Andes. Raúl, ¿tienes una pregunta? ¿No? Interrumpa nomás, si quieren preguntar, por favor, pregunten. Pues, sí. Bueno, y de ahí se prepara obviamente el clorhidrato de cocaína, y yo creo que todos han visto todas estas series así como El Patrón del Mal y toda la onda. Y obviamente está una droga que provoca vasodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca, un estado de alerta, pero eventualmente puede dañar el paladar y la nariz, y hay gente que consume mucha marihuana, o sea, mucha cocaína, que se le perfora el paladar y le queda un hoyo desde aquí hasta la nariz, y eventualmente una sobredosis de cocaína produce un paro cardiorrespiratorio. O sea, así de simple. Una droga muy de moda en los 80, ¿no es cierto? Los 90 uno veía las películas, qué sé yo. Y un tiempo muy asociada como al éxito, a la gente así como famosa o qué sé yo, para mantenerse como muchas horas activo, etcétera, 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 pero que también provoca que la gente sea violenta o eventualmente por los altos costos que terminen vendiendo las cuestiones, qué sé yo. Eh, Peor incluso que la cocaína, la pasta base de cocaína, que es una versión menos refinada, mezclada, y que ustedes, no sé si han visto los daños físicos que provoca la pasta base de cocaína y también los daños sociales. O sea, son drogas que tienen muchísimo más alto costo social porque de partida
no se puede plantar en una mata en la casa, digamos, porque no, estos son kilos y kilos, cientos de kilos de hojas para poder hacer un gramo de esta cuestión. Y en Chile, ¿qué hay en Chile? Bueno, en Chile no hay tantas plantas que enteógenas en general, eh, ni hay muchas plantas pero hay algunas, ¿ya? Por ejemplo, esta se llama Lobelia tupa, y le dicen tupa o tabaco del diablo. Esta, por si acaso, no es la que está aquí en la quinta región. En la quinta región la mayoría es Lobelia excelsa, que es pariente, pero no es la misma. El tabaco del diablo crece de forma natural, tiene unas flores bien bonitas, una lobeliácea, y tiene lobelina, es el alcaloide que tiene. Entonces las hojas las secan y se las fuman. Le dicen tabaco del diablo porque puede tener en cierta dosis cierto efecto medio alucinógeno, pero lo más usual es que la gente termine simplemente vomitando. O sea, dependiendo obviamente de la dosis por kilo, etcétera, y la cantidad consumida, termine en el hospital. Yo me acuerdo que yo estaba en Conce cuando llamaron al director del departamento de botánica en ese momento, la PDI, para preguntarles cómo podían eliminar el tabaco del diablo. Y era como, me estáis... ¿ah? O sea, esta es una planta silvestre, una planta nativa de Chile silvestre que produce estos alcaloides para que las cuncunas no se la coman. O sea, ¿qué culpa tiene la pobre planta que ellos que se la anden fumando? Ninguna. O sea, no es culpa de la planta. Eso lo... ¿cachai? Bueno, y este otro, el la Tua pudiflora, la pueden encontrar en el bosque templado, o sea, por ejemplo, en Chiloé, y está asociada en Chiloé con los brujos, con las brujas, con magia, así con, qué sé yo. Pero el fruto y la planta es venenosa en general y en ciertas dosis puede ser enteógena, puede provocar ciertos efectos como alucinógenos, ¿ya? Obviamente con gente que sabe, qué sé yo, o sea, o sea, si ustedes van y se comen unas cuestiones de estas, probablemente van a terminar en el hospital o muertos, ¿ya? Entonces, siempre recuerden, este es un uso como tradicional, hay una cierta manera, hay un cierto órgano de la planta que se usa con una cierta preparación, etcétera, ¿ya? Y eso es más o menos lo que les quería contar. Vamos a salir de aquí. Pam.